cosas tan grandes que si nos las contara no lo creeríamos. Pero nada más preparémonos, porque lo que viene es algo muy hermoso para nosotros. En el Salmo 139 vamos a leer un versículo nada más, que es el verso 16. Y este versículo dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existían ni uno solo de ellos. Mire qué hermoso ese pasaje. Y vamos a subrayar en nuestra Biblia una frase de ese versículo. Dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Vamos a subrayar la parte del versículo 16 que dice: tu libro, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Aleluya. Otra vez: y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Amén. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por el don de la vida. En cuanto a mí, Señor, el estar cerca de ti es mi bien. Separado de ti, nada deseo en esta vida. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que mis mejores días y mis mejores años están por venir, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te amo, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Yo le puse al tema de esta mañana: tu historia se escribió en el corazón de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Tu historia se escribió en el corazón de Dios. Yo me he dado cuenta que nuestra vida es como una película. Nuestra vida es como una novela. Nuestra vida es como un libro. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Y nuestra historia es una película. Una película con capítulos emocionantes, con capítulos tristes, con capítulos de suspenso. En algunas oportunidades de nuestra vida hay cosas que no quisiéramos que hubieran pasado. Esta película de nuestra vida no es ciencia ficción. Esta historia es real, es verdadera. Y creo que nuestra historia tiene un autor. Y ese autor se llama Dios. Y Él escribió en su libro todos los días que nos fueron dados. Los días que ya pasamos, los días que vamos a pasar. Todo está escrito. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden relacionar la vida personal con una novela. Pero yo recuerdo, yo no soy muy de novelas. Yo creo que en las novelas están todas las obras de la carne, todas las que menciona Gálatas: brujería, hechicería, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicaciones. Amén. ¿Qué no hay en las novelas, verdad? Y sin embargo, hay gente que le gusta verlas, pero yo recuerdo cuando era niño en la capital de Guatemala, mi padre fue uno de los primeros en tener televisión. Y recuerdo que todos los de esa cuadra, todos los niños de esa cuadra, llegaban y pagaban medio centavo
de quetzal para poder ver la televisión. Y nos sentábamos ahí en el suelo, unos 15, 20, pero ya en la noche a mi papá le gustaba ver una novela, y la novela era Chucho el Roto. Estoy hablando de hace 45 años, ¿verdad? 47 años. Pero a mí me gustaba verla con ellos. Y cuando empezaba el capítulo de la novela, qué emoción. Y cuando terminaba, aquella tristeza porque terminaba el capítulo y tenía que esperar al día siguiente. Y me di cuenta que habían capítulos de tristeza, de dolor, de angustia, y habían también capítulos de suspenso, de emociones, de alegrías, ¿verdad? Y relacionemos eso con nuestra vida. La única diferencia aquí es que el autor de nuestra historia se llama Dios. Aleluya. Y todo lo acontecido, todo lo que nos ha pasado, Él lo escribió. Y lo escribió en su libro, desde antes, dice el salmista, desde antes que nuestra vida empezara a funcionar en esta tierra. Él ya había escrito todos los días que nos fueron contados y nos fueron dados en esta vida. Entonces, creo que una de las felicidades que podemos tener en nuestra vida en esta tierra es que estemos agradecidos con Dios por las cosas que nos han sucedido, sean buenas, sean malas. Aleluya. Que aceptemos que Él las escribió, que nadie pueda venir y decirle, ¿por qué me sucedió esto? Simplemente aceptemos que Él lo escribió, que lo tendríamos que pasar, que tendría que suceder en nuestra vida, que no hay casualidades, que no hay accidentes en Dios, y que todo lo que nos ha pasado tiene un propósito divino y celestial con nosotros. Entonces yo quisiera que a la luz de la palabra viéramos la historia, nuestra historia, cómo la escribió Dios. Entonces vamos a ir a Jeremías en el capítulo 1 y verso número 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Mire cómo Dios le habla a Jeremías de un pasado, de un presente y de un futuro. Y de igual manera, esto va para nosotros también. Nuestra historia, ¿cómo empezó? Antes que yo te formara en el seno materno. Es decir, antes de que tus padres tuvieran relaciones sexuales, yo te conocí. Aleluya. O sea, ¿desde cuándo nos conocerá Dios? A usted y a mí. Desde antes que nuestros padres tuvieran relaciones sexuales. Ya Él nos conocía. Y dice que en el vientre de nuestra madre nos consagró. Y cuando nacimos, nos dio por profeta a las naciones. Esa es la historia de Jeremías. Pero es una historia similar a la de nosotros. ¿Sabe usted cuánta gente gasta mucho dinero buscando adivinos, buscando brujos, para que les digan su futuro? ¿Sabe que uno de los negocios más grandes que hay hoy en el mundo es las líneas psíquicas? La gente está muy desesperada por saber su mañana, por saber su destino, por saber su futuro. ¿Cuánta gente cristiana, aunque no es todo el grueso de personas evangélicas, pero cuánta gente cristiana anda en el mundo como vagabundo, que no le interesa, no le importa, vive en su presente,
no quieren conocer su mañana, no quieren conocer su destino, no les interesa su futuro. Viven a lo que caiga, a lo que venga, ¿verdad? Pero ¿cuánta otra gente cristiana vive un evangelio esperando a un profeta, a un hombre de Dios, a una sierva de Dios, para que les dé una palabra profética sobre su mañana, sobre su futuro? Y el problema de un profeta es que nosotros no estamos 100% seguros si sea de Dios esa palabra. Porque la profecía, dice la Biblia, que es una fuente de inspiración. Pero hay inspiración humana. Y nos puede dar una palabra profética. Si le caemos bien, nos da una bonita palabra profética. Si le caemos mal, nos da una palabra que nos lleva al infierno sin regreso, ¿verdad? Y nos dejan ahí. Y si es de Dios, la palabra profética tendrá su fiel cumplimiento. Pero puede venir hasta por una vía satánica, con un espíritu de adivinación, un espíritu pitón. Y puede ser que hasta digamos, eso nadie lo sabía. Y solamente yo lo sabía. Pero el espíritu de adivinación no te va a decir mentiras. Y el Señor dice que vendrán como ángeles de luz. Y vendrán en mi nombre, dice. Entonces, yo creo que la palabra más segura que tenemos es la escrita, como dice el apóstol Pedro. Entonces hoy vamos a conocer nuestro futuro, no porque nos lo diga un hombre de Dios, nos lo va a decir el mismo Señor por medio de su palabra. Va a decir que nuestra vida es una película con suspenso, con tristezas, con alegrías, con momentos de dolor, pero Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad?, sabe que lo que escribió para ti y para mí, su final tiene un propósito divino. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor. En la Biblia encontramos a hombres a quienes antes de nacer ya Dios había escrito sobre ellos, sobre la vida de ellos. Por ejemplo, Sansón, cuando el ángel se le apareció a la madre de Sansón, le dijo: ese niño será nazareo, en ese niño no pasará navaja sobre su cabeza, ese niño será libertador, el caudillo de Israel. Él matará a muchos filisteos. O sea, antes de nacer, el Señor le hizo ver a los padres de Sansón cómo sería la vida de Sansón. La de nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer, lo escribieron los salmos. Lo escribió Isaías, su sufrimiento. Fíjese, Isaías describió que nacería por una virgen. Escribió su nacimiento. Escribió su padecimiento. Usted puede ver en Isaías 53, es exacta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Antes que naciera, se lo hizo ver a José y a María, sus padres biológicos en la tierra, cómo sería la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo no estamos exceptos de eso. Él es